Muy buenas tardes, público presente. Vamos hoy día a estudiar el triángulo. El triángulo como una clase de quinto de básica. El triángulo es una figura geométrica plana que tiene sus diferentes características. Pero antes de citar las características, quisiera darte a conocer de dónde nace el triángulo. El triángulo nace de la diagonal de un cuadrado. Como podemos observar, esta característica principal al trazar la diagonal nos da a entender que de un cuadrado podemos sacar dos triángulos. ¿Estamos? Ahora sí, cuando ya sabemos eso, vamos con sus partes. Las esquinitas del triángulo se llaman vértices. El vértice es el punto de intersección de dos líneas que se unen. Ok, aquí tenemos el vértice. ¿Qué otra característica tiene el triángulo? Sus lados. Está compuesto de base o altura dependiendo de la posición que se lo ubique. La diagonal más grande del triángulo se llama hipotenusa. También podemos decir que el triángulo tiene lados, vértices y ángulos. Ángulo es la abertura comprendida entre una recta y otra recta o lados del triángulo. Muy bien. Los triángulos están clasificados por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados tenemos el triángulo isósceles, equilátero, escaleno. Por sus ángulos tenemos el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. Para un conocimiento general podemos observar los vértices, los lados y los ángulos. De ahí lo iremos relacionando con diferentes formas dependiendo el caso o la situación que se nos amerite. Empezaremos citando que el triángulo se lo puede representar con diversas formas. Como una prueba de ensayo puedo empezar con palitos, un triángulo. Pero debo dejar bien claro que el triángulo en su composición deben ser líneas cerradas. Apenas haya una abertura en la figura ya no es un triángulo. ¿Sí? Podemos hacer dinámicas de juego con los niños formando triángulos con palitos de fósforo. También podemos trabajar en puzzles, donde podemos encajar diversas imágenes formando triángulos. Ok, el triángulo ha sido una figura reconocida y relacionada a nivel mundial. Los estudiantes automáticamente dicen, se parece a una pirámide. Y en base a eso se le puede recrear un cuento, crear una historia propia o a su vez dejarle que los niños se desplayen en cuanto a qué tanto conocen del triángulo. Mediante la figura del triángulo también se puede armar un tablero donde se relacionan formas como por ejemplo el conocido y famoso Tangram, donde mediante figuras de triángulo y cuadrado pueden armarse diversas formas que los chicos se divertirán y a su vez aprenderán mediante estas figuras geométricas. El triángulo también está representado o forman parte de otras figuras, como por ejemplo este pentágono. Este pentágono, si ustedes observan bien, está compuesto de tres triángulos. Partiendo de un vértice, trazando las diagonales, se forman el triángulo inscrito dentro del pentágono. El triángulo también lo podemos relacionar o estudiar como forma única. Su característica principal, que todo triángulo tiene tres vértices, tres lados y tres ángulos. Y podemos hacerle que relacionen esa característica a diferencia de las demás figuras geométricas planas. Muy bien. El triángulo como tal es estudiado por sus partes y por sus lados. El triángulo también lo podemos representar en una pirámide. El triángulo lo podemos ver representado en el cono de un helado, en una imagen plana. ¿Qué más podemos decir? Que el triángulo también lo podemos clasificar por su superficie. Por ejemplo, al estudiante de quinto de básica se le puede enseñar a calcular la superficie del triángulo. ¿Cómo lo hacemos?
Si empezamos con el área del cuadrado, observamos que el triángulo es la mitad del cuadrado en su composición. Entonces yo empezaré diciendo que el área total del cuadrado se la divide para 2, y al dividirla para 2 obtendré el área del triángulo. Estamos respetando su respectiva base y altura. El triángulo es una figura geométrica plana y forma parte del convivir diario mediante diversas situaciones o análisis. ¿Qué más podemos decir del triángulo? Los criterios de evaluación del estudiante es identificar los tipos de triángulos y sus partes. Otro criterio de evaluación es reconocer el proceso de calcular la base y la altura del triángulo. Otro criterio de evaluación es exponer con claridad el aprendizaje aprendido mediante todas las características del triángulo. Muchas gracias.